que obviamente a nadie le gusta enfrentarse al hecho de ver a sus progenitores irse. Mi propio padre me lo dijo 2 años antes de morir. Nadie quiere ver a sus padres irse. Queremos que los que nos acompañen el resto del camino, pero se tienen que ir. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Y sí, estamos súper contentos porque ya hemos superado la barrera de los 20 programas y vamos rumbo a más. Quiero agradecer a todas esas personas que nos han escrito al interno, los que nos han estado escribiendo por WhatsApp, por los comentarios que se han estado suscribiendo y que nos animan a nosotros a seguir impulsando lo que es esta conversa que inició ya por allá en el mes de enero, ya estamos rumbo al mes de junio y estamos creciendo de manera exponencial. Gracias a todas las personas que nos colaboran, que nos dan sus feedbacks y por sobre todas las cosas que nos apoyan para seguir este proceso de Entre Mates y Arepas. Hoy vamos a tener un programa en la misma onda del programa anterior, donde estuvimos hablando sobre lo que ha sido la muerte, pero hoy vamos a enfocarnos un poco más con un espectro de amplitud más grande y vamos a tener la oportunidad de hablar sobre un viaje muy especial. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa vamos a invitar a nuestro querido Armando Acevedo. Armando, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿cómo andas, Greg? Acá con mi mate. Nada, dispuesto a empezar. Como vos decís, este programa va a ser un poco más amplio. Yo quisiera también dedicárselo a una amiga italiana que murió la semana pasada, tenía mi edad, tenía toda una vida por delante, fue una sorpresa, se llamaba Rosanna Salomone y se los quiero dedicar porque ella me trató como a un ser humano. En un momento donde hay europeos, yo tengo la ciudadanía italiana, vos sabés, y hemos hablado en el primer programa de eso. Hay europeos de serie de clase A y de clase B. Ella, siendo una europea de clase A, me trató a mí como un europeo de clase A, siendo a todos los efectos un europeo de clase B. Entonces se ha ido, ha dejado un vacío muy grande y se los quiero dedicar a ella, porque estaba orando por su alma todo lo que va de la semana. Perfecto. No, no hay problema. Eso es parte del viaje de la vida y precisamente hoy vamos a estar conversando sobre un programa realmente importante, el viaje del alma. Yo le diría que es la senda de la ascensión. Vamos a conversar sobre este tema porque obviamente una de las cosas que todo ser humano cuando tiene la posibilidad de enfrentarse a esa verdad inherente de todos nosotros, por primera vez, yo me enfrenté a eso a los 5 años, que es cuando nosotros nos empezamos a cuestionar que nos vamos a ir, que nos vamos a morir. Y ahí empezamos todo un proceso de un acompañamiento, porque la muerte nos acompaña a nosotros durante toda la senda. Entonces, por eso queremos conversar el día de hoy sobre este tema. Y como siempre, vamos a darle el pase a nuestro querido Armando para iniciar el programa. Armando. Bueno, quiero decir que las consideraciones que vamos a hacer a partir de acá, o sea, las referencias históricas están sacadas de este libro, que lo vimos, que es el libro de Fabio, ¿no? Que fue Correcto. el invitado del programa pasado, nadie mejor que un cultor de la muerte, digamos, para hablar de la muerte. Nada, están sacados de ahí, él trata muy bien, viste, sobre todo la parte histórica y sobre todo empieza hablando, como vos dijiste, o sea, la muerte, y en esto pienso a mi madre, que toda su vida estuvo obsesionada con la idea de que un día iba a morir, es uno de los mayores misterios de la humanidad y siempre ha sido objeto de reflexión religiosa y filosófica desde tiempos inmemoriales. Se pierde la noche de los tiempos. Pero digamos que si vamos a ser rigurosos desde un punto de vista científico o historiográfico, la primera mención conocida de la muerte, los registros históricos de la humanidad, se encuentran en antiguos textos religiosos y mitológicos de distintas culturas.
Hay dos culturas que produjeron libros específicos, la egipcia y la tibetana, después lo vamos a ver, pero digamos que en la mitología egipcia se menciona la muerte en relación al juicio de las almas de los difuntos y su viaje en el mundo espiritual. Ya tenemos, viste, indicios de la toma de conciencia de nuestra especie, admitiendo que somos sapiens sapiens, de hay una finitud y qué sucede después de la finitud. Me hace acordar, porque sos cinéfilos, a Blade Runner, esa película, donde los replicantes se preguntaban quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué va a pasar después de mí, ¿no? En la mitología sumeria también estamos hablando de los sumerios, egipcios y sumerios, o sea, las escrituras más antiguas de la humanidad, ¿no? Se menciona la muerte, pero en relación a los dioses que tenían los sumerios de la muerte y al inframundo. Y como dijimos anteriormente, en términos de los registros escritos, los primeros registros conocidos que mencionan la muerte se encuentran en textos religiosos y funerarios de los egipcios que datan alrededor de 3000 años antes de Cristo. Estos textos incluyen las famosas inscripciones de los textos de las pirámides y con sus respectivas inscripciones en las tumbas reales que describen el viaje de las almas y de los difuntos en el mundo espiritual. Y no solamente eso, sino también los rituales funerarios para guiar a esas almas en el viaje al otro mundo. Desde una perspectiva estrictamente religiosa y en términos generales, la muerte, la mayoría de las religiones ha sido vista como una transición a una vida después de la terminación de esta existencia. Ha sido vista como una forma de continuar existiendo en un plano espiritual o en un plano de un reino divino. Y muchas religiones enseñan que la existencia de un juicio final mencionan la existencia de un juicio, o sea, está presente, esto es como una constante, ¿no? Donde todas las almas son juzgadas por sus acciones en la vida que acaban de dejar y son enviadas a un lugar desde de recompensa o de castigo. Esto también es una constante como antropológica. Si lo enfocamos desde un punto de vista teológico, la muerte es vista como un evento divino que forma parte de un plan de Dios. Esto estamos hablando de religiones de matriz abrámica, cristianismo, judaísmo e islam, donde la muerte se considera como una transición a otra vida, ya sea en el cielo o en el infierno, dependiendo de la fe, de las acciones del individuo durante la vida, etcétera, etcétera. Muchas religiones, amén de las abrámicas, también enseñan la existencia de un juicio final en que las almas son juzgadas por una divinidad o por 7 divinidades, si hablamos de los 7 señores del karma, y son enviadas a un lugar de recompensa o de castigo. Y también en las religiones abrámicas, la muerte también es vista como, también, ¿no? Es vista como una oportunidad para que el alma se purifique y se prepare para su encuentro con Dios. En algunas religiones también se cree que la muerte puede ser una oportunidad para la reencarnación y el progreso espiritual en otra vida. Y en general, la muerte es vista como una parte esencial del plan divino o una oportunidad para el crecimiento espiritual y la unión con Dios. Es muy interesante notar esto, Greg, que lo hemos hablado en otros programas. De acuerdo, hay dos concepciones del tiempo, una vectorial y otra cíclica. La concepción vectorial del tiempo fue elaborada por pueblos nómades, y estoy citando a Mircea Eliade, que fue un antropólogo rumano muy interesante que habla sobre el mito, sobre todo. Entonces, los pueblos que se desplazaban del punto A al punto B concibieron al tiempo como un vector, en forma vectorial. El tiempo es lo que tiene que traspasar o que tiene que suceder desde que yo pueblo, o sea, pueblo nómade de pastores, me desplazo de A a B. Entonces lo que sucede es el tiempo. Y las culturas que nacieron donde nace la agricultura hace 10.000 años atrás, entre el Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia, en la Mesopotamia asiática, desarrollan una concepción circular del tiempo. Y esto hay una especie de extrapolación
a lo que va a ser el concepto de la muerte. Es decir, los pueblos que tienen una concepción vectorial del tiempo dicen hay nacimiento, transcurso de la vida, muerte, paso a otro plano, a otra vida. Los pueblos que tienen una concepción circular del tiempo elaboran la teoría de la reencarnación. Y dicen que, bueno, en realidad el alma lo que hace es volver infinitamente hasta perfeccionarse. Desde una perspectiva mística, y esto lo aborda, estoy citando siempre el libro de Fabio, ¿no? La muerte es vista como una transición, o sea, digamos que, aclaro, ¿no? Hay místicos cristianos, místicos musulmanes, místicos judíos, si hablamos de religiones abrámicas, místicos budistas, yo puedo ser budista, pero no ser un místico budista, místicos hinduistas, místicos taoístas, es decir, de la pluralidad de religiones que te imagines. Pero muchas religiones místicas enseñan que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, y esto es un punto común, siempre se habla, ¿no? Si hablas desde el punto de vista teológico, es decir, desde un punto de vista no positivista, no materialista, siempre ha sido vista como el paso a una vida más elevada y más divina. Para los místicos siempre la muerte es un momento de liberación del cuerpo físico y una oportunidad para encontrarse, depende de la visión que has tenido en esta vida, o unirse con lo divino. En la mística cristiana, por ejemplo, se cree que después de la muerte el alma se separa del cuerpo y se une o se encuentra con Dios en el cielo. Los místicos musulmanes creen que después de la muerte el alma se une a Dios en un estado de beatitud eterna. En la mística hindú, el proceso de la muerte es visto como una oportunidad para liberarse del ciclo de la reencarnación. Los hindúes tienen una concepción del tiempo circular. Y para alcanzar la unión con Brahma, es decir, si vos te disolvés, si se disuelve tu ego, si entras en un estado de nirvana, de satori, de samadhi, no sé si estos términos son equivalentes, pero te encontrás con esa realidad suprema llamada Brahma. Pero en este tipo de culturas, la muerte, y también en la budista, es una oportunidad para liberarse de las ataduras del ego y de unirse con la divinidad. Y desde una perspectiva filosófica, siempre la muerte ha sido objeto de reflexión, si los hubo, desde la antigüedad. Los filósofos siempre han buscado entender el significado de la muerte y su relación con la vida, y han propuesto distintas teorías, no infinitas, porque el tiempo que desde la filosofía griega, si estamos hablando de Occidente hasta ahora, es finito, ¿no? Distintas teorías sobre el alcance y el significado de la muerte, y algunos filósofos han sostenido que la muerte es el fin absoluto de todo, mientras que otros han propuesto la idea opuesta. Pero en realidad, esto lo toca muy bien Fabio en este libro, las distintas filosofías, las distintas visiones. Pero en realidad es que desde el hombre de las cavernas, o sea, se cree que el hombre de las cavernas tenía una comprensión religiosa y espiritual o parareligiosa o animista o qué sé yo de la muerte. Y a menudo se han encontrado enterramientos, digamos, anteriores a la escritura, con ofrendas y objetos funerarios en las cuevas de la época, lo que sugiere que el hombre de las cavernas creía en la supervivencia del alma después de la muerte. También, siempre refiriéndonos al hombre de las cavernas, las prácticas funerarias que tenía el hombre de las cavernas refrendan esta idea, ¿no? De que ya el hombre de las cavernas creía en una trascendencia, o sea, que había algo dentro nuestro que nos trascendía. Te doy el pase. Fíjate una cosa, mientras conversando, yo iba pensando, por ejemplo, en lo que es la primera vez que yo me enfrenté a el hecho de mi propia mortalidad, porque yo creo que ese es el punto de inflexión donde todos los seres humanos empezamos a ver la vida desde otra óptica.
porque, a ver, nosotros tenemos una fórmula que yo cuestioné muchísimo cuando yo era niño, que era el hecho de que nosotros supuestamente, desde el punto de vista vectorial, como tú lo planteaste, nosotros nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y decía, pero hay algo más. O sea, no puede ser de que nosotros los seres humanos estemos supeditados a solamente experimentar eso. Y obviamente en mi proceso de búsqueda, en mi proceso de escudriñar, y la primera vez que yo me enfrenté a mi mortalidad, obviamente eso te asusta mucho. Porque el ser humano, cuando aún no está despierto y no se conecta con su alma, no se conecta con su espíritu, está obviamente intrínsecamente ligado a sus sentidos físicos. Y al estar ligados a sus sentidos físicos, obviamente vamos a tener a una persona que va a ser muy temerosa de perder lo que tiene. Pero al final, como yo siempre he dicho, los seres humanos solamente estamos experimentando un reflejo de lo que está en nuestro ser, afuera. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no has colindado con el hecho de que en algún momento vas a abandonar esta vida y vas a abandonar todas las cosas que tienes, y lo que tienes también es por posesión temporal, inequívocamente vas a estar suprimido a un temor muy grande. Y esto pasa, por ejemplo, cuando yo vi partir a mi propio padre. Hace ya, estamos en el 2025, ya hace casi, se van a cumplir el año que viene, ya 10 años de que mi papá se fue y ese recuerdo lo tengo fresco. Eh, Él lo que pensaba en sus últimos momentos era solamente en su negocio y en sus cosas materiales. Entonces, fíjate eso, anclado a el hecho de cosas materiales que al final te van a quedar aquí, no te las vas a llevar. Entonces, yo creo que él hizo el pase y terminó trascendiendo de una manera un poco forzada porque no estaba listo. Aunque él decía que estaba listo, no, yo creo que no estaba listo por la forma en que se fue y la estructura de su historia, ligada netamente a trabajar, a sacrificarse y avanzar de manera correcta. Por eso es que una de las cosas que a mí me impactó mucho del programa anterior y que obviamente estamos haciendo como una extensión del programa anterior, fue el hecho de que cuando tú te conectas con la energía de la muerte, tienes la oportunidad de darte cuenta de que no necesariamente tiene que ser miedo, sino que más bien es como un aliado que puede ayudarte incluso a minorar la carga de lo que es este viaje llamado vida. Eso fue una de las cosas que más me impactó de conversar con Fabio y de aterrizar que a veces la lógica racional en este aspecto científico no tiene por qué ser la que te dicta la pauta, sino que si tú te conectas desde el espíritu y desde el ser, probablemente tengas mejores resultados. Armando. Ah, me acuerdo cuando estabas, cuando decías lo de tu padre. Yo también, viste, la muerte, bueno, es larga. La agonía de mi viejo fue, viste, muy, muy larga. Pero me acuerdo cuando estaba una de las últimas veces, en la terapia intensiva, en un rincón. Yo había vuelto de la India, o sea, yo viví un año en la India, había vuelto a la India, venía muy impregnado, viste, de muchas cosas hindúes. Entonces saco un yapamala, que es un rosario, mal llamado rosario hindú, y empiezo a recitarle un mantra tibetano para los que van a desencarnar. De hecho, después le recé a él el Bardo Todol. El Bardo Todol es el libro tibetano del pueblo, después vamos a hablar de eso. Y mi viejo estaba inconsciente, entonces se despierta y me dice, no, hijo, dice, acordate que yo soy católico, me dice, no, no, cristiano católico, dice, no, no. Y le digo, ah, bueno, perdóname, papá, y empecé a rezarle un rosario católico, o sea, Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Eso me impresionó, porque el tipo estaba tan inconsciente o prácticamente inconsciente, y sale, viste, de su letargo y me dice eso. Y otra anécdota, muere Rosana la semana pasada y empiezo a rezarle las letanías adaptadas del Bardo Todol al español. Un médico filipino, se llama
Benito Reyes, que estudió mucho el libro tibetano de los muertos e hizo una adaptación a lo que es, inclusive en español, no me acuerdo cómo se llamaba el libro de Benito Reyes, pero bueno, yo tomé las oraciones y las salmodias y se las recé a mi padre, a mis tías italianas cuando murieron, a mi madre cuando murió, y se las empiezo a rezar a Rosana y me sentí incómodo, profundamente incómodo, o sea, hasta que agarré mi rosario católico, empecé a rezarle el rosario y todo fluyó, sentí una paz enorme. Sí, no sé, son esas cosas que vos sabés que yo soy profesor, estoy atravesado por el método científico, como digo siempre, pero esas cosas no tienen explicación. Pero volviendo, ¿no? Dos pueblos que sistematizan por primera vez un libro que tiene que ver con la muerte. El primero de ellos es el pueblo egipcio, que hace el libro de los muertos, ¿no? Que es un conjunto de textos funerarios de la antigua religión egipcia que se encuentran en sarcófagos, en tumbas de los faraones, donde además se encuentran invocaciones, conjuros, etc. Y el libro de los muertos también contiene una cantidad de textos funerarios, como el Camino de Duat, que describe el viaje del difunto a través del inframundo, y el ritual de la protección, que ofrece un ritual de protección, que ofrece protección contra los peligros de este inframundo. Estos textos incluyen invocaciones y conjuros para ayudar al difunto en su viaje al otro mundo, así como descripciones de los juicios que el difunto debe encontrar en su encuentro con Osiris, el dios de la resurrección. También contiene texto como el ritual de la resurrección, que describe cómo el difunto se levanta de entre los muertos y recibe la vida eterna, y el ritual de la ofrenda, que describe cómo el difunto recibe ofrendas para su sustento dentro del inframundo. Y después tenemos el libro, o sea, de la muerte, en el libro tibetano de la muerte. O sea, para los tibetanos la muerte, el budismo tibetano, no los tibetanos, porque la religión que antecede al budismo es una religión chamánica animista, ¿no? Pero para el budismo tibetano, con todas las críticas que han salido ahora por internet y qué sé yo, pero bueno, la muerte es vista como una oportunidad para alcanzar la iluminación. Eso que los orientales llaman la iluminación, que es la pérdida total del ego, el fundirse con el todo y qué sé yo. Y se cree que durante los momentos previos a la muerte, una persona va a tener experiencias muy similares a las que has visto que hoy, al haber avanzado la medicina ¿cómo se llama?, de emergencia, hay muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. O sea, la medicina ha avanzado a un punto tal de que en una situación determinada, vos antes te morías y antes no te trae, ahora no te traen. Bueno, hay muchos libros escritos sobre las experiencias cercanas a la muerte y sorprendentemente el libro tibetano de los muertos habla justamente de eso, o sea, pero con muchos siglos de anticipación, y te dice que este momento de la muerte, hay rezos y salmodias, te dice, mira, te estás despegando de tu cuerpo, vas a tener un momento que se llama el momento de la clara luz. Ese momento que se llama el momento de la clara luz, es un momento en el cual vos podés reclamar tu derecho a iluminarte, es decir, a fundirte con el todo y no volver a reencarnar. Y si no lográs pasar ese momento de la clara luz, tenés que pedir o vas a enfrentar una suerte de juicio y nada, es interesante, o al menos muy, muy particular. Este libro se lo conoce como el Bardo Todol, y es un texto sagrado del budismo tibetano y se lo utiliza efectivamente como una guía espiritual para las personas que están muriendo o que han fallecido recientemente. De hecho, y yo lo hice con mi
con mi tía Juana, porque una de mis tías, ¿no? Querida, porque estaba en su lecho agónico y empecé a leerle, o sea, no estaba consciente, al oído le empecé a leer las salmodias del libro de Tibetanos los Muertos, que no es ni más ni menos que, como te digo, un relato que vos le haces a la persona que está muriendo sobre qué se va a encontrar en el otro mundo. Y lo hice con mi madre, primero cuando estaba consciente. Mi madre le tenía mucho miedo a la muerte. Le dije, mira, es probable que te encontres con esto, con esto, con esto, con esto. Y apenas yo no me pude despedir de ella en forma física porque estábamos en plena pandemia. Sucede que me la pasan por teléfono, ¿no? Con un celular. Ella estaba en las últimas, le dije, mamá, ya está, le digo, ya está. Le digo, ya no te aferres más al cuerpo, porque ya tu cuerpo no da más. Acordate de lo que hablamos, porque lo hablamos muchas veces, incluso la última vez o la penúltima vez que la vi físicamente hice un ritual que se hace en la India, que hacen los varones con sus madres. Y le expliqué todo lo que iba a pasar del otro lado. Y bueno, colgué el teléfono en esa oportunidad, ya a la hora ella desencarnó y empecé a rezarle las salmodias del libro tibetano Los Muertos. Pero yo ya lo había pactado con ella. Mi madre había tenido una formación cristiana protestante, pero creo que me amaba tanto que aceptaba ese tipo de cosas de parte mía. Y una cosa que reseño, y que también Fabio la reseña en el libro, en la India hay un ritual que se llama Samadhi Maharana o Samadhi Marana, que es el hecho de dejarse morir. O sea, es como un acto supremo de fe, donde vos vas a un templo determinado, ¿no? Cuando vos sentís que tu ciclo ha terminado, que has cumplido con las obligaciones de padre, de madre, de hermano, de comerciante, de lo que fuere, aquello que ha sido tu dharma en la vida, y sentís que llega ese momento, en algunos templos, no en todos, y bajo la guía de un brahman vas dejando de alimentarte, te vas dejando morir, y al final hay un ritual muy característico que acompaña ese momento, que es hasta el ser que se deja morir, rodeado de personas, hasta que esa persona deja el cuerpo, ¿entendés? Y también hay unos rituales vinculados al budismo japonés, a las formas que ha asumido el budismo en Japón, donde también los monjes, este Samadhi Marana puede ser practicado por cualquier devoto que quiera hacer esa ofrenda, digamos, y siempre y cuando sea acompañado por un sacerdote. En cambio, en algunos tipos de formas que ha asumido el budismo en Japón, también los tipos lo hacen, también los tibetanos lo hacen. Los tibetanos pueden dejar, o sea, tienen rituales rigurosos en los cuales pueden dejar voluntariamente el cuerpo. Pero en el Japón, bueno, preparan el cuerpo, se preparan para dejar el cuerpo, ¿no? Con forma voluntaria, lo cual para mí, viste, es una cosa extraña, muy extraña, viste, pues mientras que nosotros, qué sé yo, al menos yo, viste, desde Occidente le tenemos miedo a la muerte. Estos tipos no, viste, no. Cero historia con la muerte. Yo asistía, no vi el final del de este ritual, ¿no? Era una señora que ya era abuela, que ya era muy devota de un templo, y ya estaba agonizando. No vi el momento que dejó, pero estaba rodeada de sus seres familiares, él estaba en el templo, con una tranquilidad, realmente estoy delante de otra cultura, ¿entendés? Fue muy extraño, muy extraño. Es que fíjate una cosa, cuando tú me hablas
de ese momento de cuando tú te dejas morir. Hay una anécdota muy poderosa que precisamente ocurre con mi padre, que a pesar de que estaba muy arraigado a lo que era la materia, a lo físico, a su trabajo, o sea, su único condicionamiento de mi papá, su único metaprograma siempre fue el trabajar desde niño, o sea, desde que tuvo conciencia le enseñaron eso. Y hasta el último momento mi papá trabajó, pero mi papá hizo un viaje de 17 años, porque esa es la fecha en que yo más o menos aterricé. Su viaje comienza como en el año 99, más o menos. Mi papá fallece en el 2006. Dentro de lo que es la metafísica, porque él empieza a ir a lo que era la Escuela del Nuevo Pensamiento, una escuela fundada por Connie Méndez y que Claro, obviamente era Connie el... Méndez, famoso Claro, no sé si en todo el mundo, pero en toda Latinoamérica, Connie Méndez. en toda América Latina y en Estados Unidos y en España, en Iberoamérica como tal es reconocida. Y él estaba liderado por Carmen Santiago, que era una alumna, fue alumna directa de Connie Méndez. Pero te voy con esto, que él en ese viaje de 17 años se fue abandonando, se fue dejando y justamente a las 11, mi papá fallece a las 6:21 de la mañana del 3 de mayo del 2016. La noche anterior, a las 11, más o menos 11:30 de la noche, porque yo fui el que lo acompañó en su proceso final, mi papá se despierta, estaba durmiendo, ya lo habían subido a habitación, lo habían pasado de terapia intensiva a habitación, porque supuestamente había tenido una mejoría, cosa que ya yo he aprendido con el tiempo, que las personas que se van a ir, cuando tienen esa mejoría repentina, es que Sí, esa mejoría va a despedirse y sí, después se va. O sea, eso es algo que yo aprendí después de haber visto partir a más de 30 personas. Entonces, ¿a qué voy? Él me contaba con lujo de detalles que había tenido un sueño donde lo había recibido un señor de una túnica y le había explicado, le había mostrado como dentro de una burbuja, él decía que era una burbuja de vidrio que podía tocar, estaba un niño, un feto, dentro del útero de una madre, y esta persona le explicaba que ese era el cuerpo donde iba a desencarnar su alma e iba a entrar, pero que él tenía que abandonar el cuerpo que tenía ahorita porque ya ese cuerpo ya no servía, ya ese cuerpo ya había estado listo y tenía que entrar allí. Con lujo de detalles me contó eso y nunca se me va a olvidar porque la convicción y la tranquilidad con la que la contó, yo, wow, me sorprendió. Yo vuelvo a hablar con mi papá alrededor de las 3:30 de la mañana cuando yo me paro al baño a orinar, él me da una almohada y me dice, toma hijo para que duermas bien. Y yo después me quedé entre dormido viéndolo y él estaba como recitando un mantra, como recitando un mantra. O sea, él tenía esa, él decía que él conversaba con Dios un cuarto, 3/4 de hora todos los días, o sea, 45 minutos. Esa era la forma como él lo decía. Y al final mi papá se fue. Y yo siempre he dicho que el alma de mi papá reencarnó en uno de mis sobrinos porque tiene uno de mis últimos sobrinos que todavía no lo conozco. Eh, porque tiene muchas características de él. ¿A qué voy? Algo que yo he aprendido con el tiempo y con esta experiencia, y que lo he leído en varios libros que los voy a citar a lo largo de mi fase, pero hay uno en específico que voy a citar ahorita, que es el de Pactos y Señales de JJ Benítez, donde él en este libro recita incluso una experiencia propia que tuvo con un colega, donde los dos llegaron a un pacto, donde, si yo me voy primero, yo quiero que tú me dejes una señal de ah, que hay más allá. O sea, y dame esta señal específica, que era una señal de que le iban a decir un nombre o algo. Y a él se la dan, obviamente, este amigo se va antes que JJ y en un aeropuerto le dan la señal específica. Y él empieza a hacer la investigación con respecto a, porque una de las cosas que tiene JJ es que es un investigador que antes de sacar un libro ya ha revisado más de miles de casos, en este caso tenía más de 30.000 casos, si mal no me recuerdo, con respecto a esto de los pactos de señales, que incluso le permitió escribir otro libro que se llama Estoy bien, que es cuando hay
fidedignas pruebas de personas que vivieron experiencias. Por ejemplo, la señora que se le aparece el esposo, ¿ok? Y le dice, mujer, en tal banco, con este número de cuenta, hay tanto dinero que yo he dejado para ti. Ve a este banco, conversa con esta persona, con este número de cuenta, y él nunca sabía. Y eso ocurrió en Caracas, Venezuela, para ser exacto. Y esta persona fue al banco, el dinero estaba allí. Y así hay muchísimos casos donde se presentan y hay gente que se ha aparecido y le ha dicho, donde yo estoy bien. O sea que sí hay una trascendencia, sí hay, y como yo siempre digo, el ser humano con sus sentidos solamente puede ver una franja del espectro de la realidad. ¿Qué te dice a ti de que cuando tú dejes este cuerpo y dejes estos sentidos, realmente feneces? No necesariamente es así, Armando. Sí, no, me vienen muchas cosas a la mente mientras vos me decías esto, o sea, nada, o sea, se me llenan una creo que de mis alivios, no sé por qué, de mis alivios fue cuando yo te dije que lo sigo a un maestro cabalista judío, vale el pleonasmo, que se llama Alberto Goslan, y ahí descubrí que la Kabbalah cree en la reencarnación, ¿no? Y fue, no sé por qué sentí un alivio grande, ¡wow! Menos mal. Y la cuestión de la idea de la reencarnación, los cristianos primitivos sí creían en la reencarnación, muchos. Y fue en virtud de un concilio donde ¿qué se buscaba en este concilio? Que los cristianos optaran rápidamente por un tipo de religión, que el cristianismo obviamente es un tipo de trascendencia, de que el tiempo era perentorio y había que elegir, que no había tanto tiempo de experimentar y de volver. Entonces, por decreto, digamos que se anula la idea de la reencarnación, pero los cristianos primitivos creían. Yo quiero mencionar, ahora que vos dijiste esto de las dimensiones y qué sé yo, a un, no sé cómo llamarlo, profeta, o sea, yanqui, ¿no? Norteamericano que vivió en el siglo pasado, que se llamó Arthur Ford. Él como, qué sé yo, no sé, también está Edgar Cayce, no sé, el profeta durmiente, Edgar Cayce, y está este Chico Xavier Sí, cosas. en Brasil, viste, que fue un espiritista muy, muy famoso. Pero Arthur Ford, lo que me llama la atención, fue el libro que dejó. O sea, Ford no parecía un profeta, no vestía túnicas largas, no predicaba en las calles, simplemente se sentaba, cerraba los ojos y comenzaba a hablar. A veces su voz cambiaba, su forma de hablar se transformaba, a veces hablaba como un hombre adulto, otras veces hablaba como un niño, otras veces como si él mismo se hubiera convertido en el canal de algo mucho más grande y mucho más trascendente, algo que viene más allá. Este Arthur Ford no era un mago, pero era temido y respetado en su época. No era un científico, pero los profesores de universidades acudían a él para que los guiara, les diera líneas de investigación en lo que eran, no sé, las líneas de investigación que estuvieran siguiendo. O el tipo, o Ford, igual que Edgar Cayce, antes de la depresión, fueron capitalistas a consultarlos y les dijo, mira, vendé todas las acciones que tengas, vendelas ya. Algunos les hicieron caso y se salvaron. Los que no les hicieron caso quebraron. Pero digamos que lo invitaban a casas de las personas más influyentes de su época, pero al tipo no, de hecho no es muy conocido. No le gustaban los focos, no buscaba la fama, no buscaba el glamour, no buscaba, simplemente él sabía, en forma intuitiva, después lo escribe, que más allá de la vida había algo más. Pero no había ni un vacío, ni una oscuridad, sino una realidad viva y palpitante. Y él sabía cómo echar un vistazo dentro de la realidad viva y palpitante. El libro
que dejó se llama Vida después de la muerte. Es un libro muy particular, hay pocos ejemplares, menos ejemplares escritos, traducidos al español, pero no es ni una novela ni un tratado religioso, es una suerte de mapa, pero no un mapa en sentido geográfico, es una guía hacia el mundo sutil al que cada alma después tiene que enfrentar o al que cada alma se tiene que inmerger después de partir. Y fue escrito no desde la mente, sino desde la experiencia, desde las visiones que este tipo tenía. Y Arthur Ford, él afirmaba que él no se inventaba nada, que simplemente escribía lo que veía a través de sus visiones o lo que le era transmitido del más allá. Pero si solo fueran palabras, todo sería más sencillo. Sin embargo, hay algo en estas descripciones, algo que no te deja olvidar, que no te deja ir, como si alguien te tomara de la mano y te guiara a través de un espacio temido, digamos. Pero te guía no para asustarte, sino para mostrarte que no hay nada que temer, pero que tampoco debe haber ningún tipo de descuido en ese viaje. El libro de Ford es una suerte de libro de los muertos egipcios expresado en el año 1971 del siglo pasado. Él decía, obviamente, que la muerte no era un final, que la muerte era un examen. Otra vez estamos delante, viste, del libro egipcio de los muertos, que es una suerte de encrucijada, un momento en el que el alma se enfrenta a su propio espejo, sin maquillajes, sin máscaras, sin disfraces y sin excusas. Lo ve todo delante de este espejo, todas las elecciones, todos los pensamientos, todos los sentimientos que provocó en otras personas durante su viaje en esta vida, en este momento material. Y lo más importante es que ve hacia dónde debe ir ahora, pero hacia dónde. ¿Mm? Aquí es donde comienza lo más interesante porque, según Ford, más allá del mundo físico, no hay ni cielo ni hay infierno en el sentido de lo habitual. Hay, como vos decías, ahí engancho con lo que vos decías, Berek, hay distintos niveles de frecuencia. Arthur Ford escribió este libro un año antes, se publica en el 71, pero lo escribe antes. Hay niveles, capas de realidades distintas que vibran en distintas frecuencias. Son las capas de la cebolla de las que hablamos, que hablaba doña Olga, que no dejó nada escrito. Y dice que algunas de estas capas son cálidas, como el aliento de una madre, y otras son frías, como una soledad que nunca termina. Pero ninguna de estas capas que vos habitás una vez que desencarnás es otorgada por el azar. Todo depende del estado interno del desencarnante, digamos así, de la vibración, de quién fuiste realmente. Y aquí surge la pregunta principal para Ford. Siempre yo, viste, que me imagino el libro de Ford, hago el paragón con el libro tibetano de los muertos y el viaje del muerto hacia el otro mundo. Surge la pregunta principal: ¿quién fuiste y quién dejás atrás? Incluso ahora son invisibles, pero ahí están entrelazadas con nuestro mundo. Todas las distintas secuencias, digamos, de quién hemos sido y qué dejamos atrás cuando el cuerpo se suelta y cuando el alma comienza a sintonizar con una de estas capas o unas de estas frecuencias, o unas de estas involucros, me viene la palabra, de la cebolla. Algunas de estas capas son esferas de paz, como dijimos, otras son esferas de miedo y otras no logran sintonizarse en absoluto porque quedan atrapadas entre mundos, y a esas capas, o sea, a esas almas que habitan esas capas que no son ni de paz, ni de miedo, ni de nada, y que están en un estadio intermedio, a esas almas atrapadas en estas capas, Ford decía que las llamábamos fantasmas, aunque a él no le gustaba mucho esa palabra fantasma. Él creía que eran almas que no podían aceptar la muerte, o que estaban tan apegadas a lo terrenal que se negaban a avanzar.
que a veces se quedaban durante años en estas capas o en estos estadios intermedios, a los que los tibetanos le llaman el Bardo. O sea, el Bardo es una suerte de estado intermedio. No sé si es equivalente dentro del cristianismo o el catolicismo, pero, o sea, debería hablar con un teólogo, pero este sería algo así como el purgatorio. Dice que se quedan en estas capas intermedias durante años o siglos, y lo más aterrador puede que ni siquiera sepan esas almas que han muerto. Y lo que hacía Ford muchas veces en su libro era describir las historias de estas almas. Él creía que estas almas podían avanzar, pero necesitaban ayuda, necesitaban memoria, necesitaban algo que las recordara, no con miedo, sino con amor, porque la memoria es un puente, y a través de ese puente el alma puede cruzar hacia la luz. Y ahí tiene sentido, ¿viste? Este libro, te digo, de Benito Reyes, que no me acuerdo el nombre, donde hay una adaptación, digamos, de las salmodias, el libro tibetano de los muertos, al mundo cristiano, porque son salmodias donde vos le hablás al alma de aquel que acaba de desencarnar y le decís, mira, lo que estás viviendo, acabas de morir, lo que estás viendo es tu cuerpo va a pasar por estos estadios, mejor que, y bla, 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 bla. Y es bastante, bastante interesante. Ford también en este libro escribió que cuando morimos no vamos hacia la nada, sino que despertamos a otra realidad, como después de un largo sueño. Y lo primero que siente el alma en ese nuevo estadio es paz. No euforia, no el cielo en el sentido clásico, sino un silencio del cual es posible sentir en esta tierra, porque aquí siempre hay ruido de pensamientos, de miedo, de perspectivas, pero allá, en la otra realidad, no hay nada que te oprima. Y en ese silencio hay memoria, y en esa memoria todo regresa, todo lo que fuiste en esta vida. Y si apelamos a lo que me viene a la mente, ¿no? Este maestro Goslan, que te digo que es un maestro cabalista, dice, fíjate vos que siendo el judío, ¿no? Y obviamente, para ser cabalista, él ha tenido la grandeza de abrir muchos conocimientos de la cábala que estaban cerrados simplemente a las familias de religión judía, lo ha abierto a los gentiles. Y una cosa también que me llamó la atención del maestro Albert Goslan, amén de esto que te diga, no sabía que el cabalismo creía en la reencarnación, fue decir en una serie de preguntas y respuestas, donde dice, en realidad, del otro lado no hay tiempo, y todas las vidas están sucediendo al unísono, ¿me entendés? Todos esas vidas, esos seres que vos fuiste, sos y serás, en realidad forman parte de un eterno presente donde, no sé, la divinidad se manifiesta a sí misma en distintos nombres y formas, o qué sé yo. Necesitaríamos un teólogo acá, Greg. Digamos que para yo que soy tan fijado con los libros, o sea, Ford escribe 3 libros, pero te cito lo más importante. El primero es Nothing So Strange, nada demasiado extraño, de 1958, que es una autobiografía donde Ford relata sus experiencias como medium y como sus comunicaciones con el más allá, donde está considerada como él sale a la fama, digamos, o sea, su fama se consolida con este libro, y repito, era un tipo que no le gustaba mucho ser famoso, pero le molestaba la fama, le molestaba las luces, le molestaba la purpurina de Hollywood, ¿entendés? Y decidió, o sea, de hecho no es muy famoso, ¿viste? Si no te lo trajera, ¿viste? No lo trajéramos hoy a colación, es poco conocido. Y después escribe un libro que se llama La vida más allá de la muerte, Life Beyond Death, en 1971, donde
que es publicada poco después de que él fallece, y donde profundiza sobre este viaje que te estoy diciendo. No es el primero que lo hace, Greg. Hay otros tipos, ¿no? Como Edgar Cayce, que fue el famoso llamado profeta durmiente, que yo me acuerdo cuando supe de Cayce y leí todo lo que pude. Estamos hablando de la época pretérita a Internet, fíjate lo viejo que soy yo. O Chico Javier, donde hablan esto de la vida post-mortem. Chico Javier es impresionante. Ambos ameritarían un programa, sea que Cayce que Chico Javier. Te doy el paso. Fíjate una cosa, obviamente mientras tú ibas hablando, me iba recordando, yo tuve la oportunidad en algún momento de leer y de saber de Edgar Cayce, y también voy a citar, y también de Chico Javier, que también lo voy a citar ahorita, pero quiero traer a colación un libro que a mí me impactó mucho cuando yo era joven, porque la primera vez que lo leí, yo lo leí alrededor de, tenía 16, 17 años, que era el libro de Muchas vidas, muchos sabios, de Sí, Brian sí. Weiss, Brian Weiss. un psicólogo americano que se hizo muy famoso en los años 90 por sus estudios precisamente después de la muerte. Yo vuelvo a leer este libro porque yo también tuve la oportunidad de, después de este viaje que yo dije 17 años de mi papá, yo también tuve la oportunidad de meterme en el mundo de la metafísica, fue cuando busqué respuestas en el budismo, en el hinduismo, y vuelvo a leer este libro, y una de las cosas que narraba el libro es cómo nosotros, si lo vemos desde el punto, este libro narra la historia desde un punto de vista vectorial, o sea, lineal. Se supone, según el libro, de que nosotros nacemos, reencarnamos, nacemos, reencarnamos, un proceso constante e infinito de reencarnación, y donde podemos tener diferentes historias y donde tenemos la oportunidad de experimentar y van quedando trazas a lo largo de estas reencarnaciones en tu vida. Pero hay algo importante que yo quiero aterrizar y es un libro mucho más profundo, mucho más poderoso, que es el libro de La muerte, un nuevo renacer de la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Yo cuando leí Oh, ese Kluber-Ross, libro, claro. a mí Sí, ese sí. libro me Uf, movió los cimientos. claro, Uno, porque Kluber-Ross. es, Sí, sí. sí, es que ese libro tiene dos perspectivas muy poderosas. Una de las cosas en este libro es que ella hizo estudios muy profundos Y en lo que tenía científico. que Ella ver estaba con qué se atravesada por el arrepentía. método científico. Kluber-Ross estaba atravesada por el método científico, era una doctora. Sí, Hace un trabajo de correcto. campo la mina. O sea, la mina hace un trabajo de campo levantando casos con gente que estaba muriendo. O sea, muy, muy importante me había olvidado. No, dale, dale, Sí, sí. es Vamos. que fíjate una cosa. Hay dos cosas fundamentales que te muestra este libro. Uno, y fue donde yo desarrollé un ejercicio que yo aplico mucho en mis sesiones cuando la gente está dudando sobre su vida, que se llama el ejercicio del último aliento. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las que más se arrepiente un ser humano cuando va a finalizar su vida no es de los errores que cometió, sino de las cosas que no hizo. Entonces, una de las cosas que te presenta este libro es a valorar más las acciones que vas tomando, pero también te da mucha paz y mucha tranquilidad cuando tú te das cuenta de que después que tú trasciendes este cuerpo, simplemente lo que bajes a una realidad o una fracción de la realidad que está fuera del espectro de frecuencias que te da tu cuerpo. Porque yo siempre he dicho, y una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, es que nuestro cuerpo es una antena, es un receptor de información, es un ejecutor, es una impresora, pero no es la vida en sí mismos. Porque como yo lo he dicho en otro programa y yo lo he expresado en muchas sesiones, en muchas conferencias que yo he dado, nosotros en este momento, ustedes están recibiendo un espectro de la realidad, una franja de información que viene del pasado, por dos razones. Porque están viendo el programa en delay, porque lo están viendo en otro momento, y
porque si lo estás viendo cuando se estrene en vivo, aún así, o que yo te tuviera de frente, incluso yo teniendo a Armando en este momento, Armando está recibiendo información del pasado cuando yo estoy hablando, porque hay una fracción de segundos muy pequeña que no percibimos, que la normalizamos, de que yo estoy emitiendo información y sus sentidos la codifican y la van entendiendo, pero hay un delay del tiempo. Entonces, lo que yo siempre le digo a las personas, vamos, ¿qué pasa con esos casos, por ejemplo, de personas que han nacido ciegas de nacimiento? Que hay cientos de investigaciones sobre esto. Ahorita no recuerdo específicamente en qué libro leí el caso que voy a citar, pero fue una persona que nació ciega de nacimiento. O sea, nunca tuvo el sentido de la vista, jamás. O sea, no tenía ni idea de cuál era la conceptualización estructural de toda la realidad que la rodeaba desde el punto de vista de la vista. O sea, cómo se ve la profundidad de campo y todas esas cosas que tienen que ver con la vista. Y esta persona tiene una experiencia cercana a la muerte y fallece por alrededor de 3 minutos. Una de las cosas que más le impacta a ella, porque era una ella, que fue en Estados Unidos, es que cuando fallece, ella se ve flotando en la sala donde fallece y empieza a ver todos los detalles de la sala, todos los detalles. Y los médicos logran revivirla y la traen nuevamente a su cuerpo. Y lo primero que le dice al doctor que la trae al cuerpo es, usted tiene unos ojos muy bonitos, sus ojos son de este color. Y el doctor se impacta porque dice, oye, ¿qué fue? O sea, pero usted es ciega de nacimiento, sí. Y yo he visto que usted tiene el cabello así y está vestido así. Aquí en su asistente tiene esto. Y empezó a describir todo lo que vio en la sala, siendo una persona que nació ciega de nacimiento, o sea, era invidente de nacimiento. Entonces, ¿qué nos dicen este tipo de casos? Sí, efectivamente, cuando tú abandonas este cuerpo, hay una franja de la realidad que está más allá de tus sentidos. O sea que, y por eso es que hay, dentro del punto de vista de la filosofía, siempre se dice que no hay que dejarse fiar totalmente por lo que te dictan tus sentidos, sino que te tienes que conectar con esos otros sentidos que no tienen que ver con lo físico, tienen que ver con el espíritu, la intuición, la premonición, la capacidad de ver cosas que van más allá de lo que podemos ver, sentir y escuchar. Armando. No, mientras me hablabas de esto, me acordaba de mi tía Juana, Juana Seglio, o sea, la que adoraba, a la que le recité las salmodias, viste, de Benito Reyes, o sea, mientras estaba muriendo en su lecho de muerte, me hizo leer en el año 82 un libro que se llamaba En búsqueda de Bridey Murphy, eh, que era de un psiquiatra norteamericano, antes de lo de Weiss, antes de lo de esta mujer que nombraste, que hicieron, los dos eran científicos. Weiss era un médico, o sea, es un médico, Brian Weiss. Y esta doctora que nombraste, que no me viene el nombre ahora, trabajó 50 años haciendo trabajos de campo, se le llama campo en investigación científica, cuando vos trabajás con tu unidad de estudio, que en este caso son enfermos moribundos. Pero En búsqueda de Bridey Murphy, es uno de los primeros casos. Este libro creo que es del año 64, o de finales de los 50, de un psiquiatra norteamericano que trabaja con una mujer que tenía una vida normal y qué sé yo, no sé por qué, en un momento de una hipnosis le dice, bueno, la regresa al vientre materno y después le pide, como en broma, entre comillas, que vaya mucho más atrás del vientre materno. Y la mina empieza a recordar otra vida, donde ella se llamaba Bridey Murphy, así se llama, En búsqueda de Bridey Murphy. Y no solamente sucede eso, ella era norteamericana, sino que después, haciéndola corta, ¿no?
constatan con datos anagráficos, es decir, van a Inglaterra, que existió esta mujer en este lugar donde existía, y fue una de las primeras de cosas que me impactaron de la reencarnación. Yo, siendo de familia protestante, estaba prohibido en mi casa cualquier otra idea que no fuera, viste, la idea preestablecida del cristianismo. Mi tía Juana Aceilo, que era muy católica, pero era una católica muy, muy especial, muy particular, porque leías absolutamente de todo lo que te puedes imaginar. Me prestó ese libro y no sé por qué lo hizo la Habana. Yo le decía Vanna por Giovanna, pero me quebró la cabeza. Tenía 17 años, me quebró la cabeza ese libro, En busca de Bridget Murphy. Nada, no sé qué más agregar. Si tenemos tiempo, vemos los 13 No, yo días. te diría Sí. que en conclusión, porque creo que hemos aterrizado muy bien lo que es la perspectiva. A ver, yo soy un ferviente creyente, y esto quiero dejarlo con todos nuestros seguidores, personas que tienen la oportunidad de ver la primera vez estos programas de nosotros, estas conversas que hemos tenido. Yo soy un ferviente creyente desde hace mucho tiempo, porque lo he encontrado prueba empírica en diferentes estadios de estudios científicos, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista filosófico. La vida no termina aquí, la vida continúa. Yo siempre hacía un ejemplo muy pragmático para las personas, que es muy cotidiano. Y yo les decía a las personas, vamos, si algo tan perfecto como una estrella que nos iluminan en las noches, o una estrella como el sol que nos da la vida, tiene una duración de 5.000 millones de años y tiene ese poder, si nosotros somos creados a nuestra imagen y semejanza de nuestro creador, ¿cómo es que nosotros solamente tenemos vida de 80 años y ya se acabó la historia? Porque ese es el promedio de vida en la actualidad, 80 años. Entonces, una de las cosas que yo decía es, tiene que haber algo más. Y en ese proceso de algo más, mi vida me ha ido enseñando, no solamente con mi propio padre, que fue un estudioso muy poderoso y fue la persona que me introdujo a mí en la metafísica, sino en mis propios estudios que yo he hecho a lo largo de, como bibliotecólogo que he leído cientos de libros, en el hinduismo, en el budismo, que te enseñan de que sí, o sea, más allá de esta vida material que nosotros percibimos, olemos, escuchamos, dentro de nuestros 5 sentidos, hay vida. Y hay una anécdota final que quiero contar con respecto a mi papá, de que una de las cosas que yo tengo desde siempre es la capacidad de soñar y ver cosas. Ahorita la tengo mucho más pronunciada porque estoy más aperturado a, pero estamos hablando de mi versión de hace 9 años atrás, que obviamente a nadie le gusta enfrentarse al hecho de ver a sus progenitores irse. Mi propio padre me Claro. lo dijo 2 años antes de morir. Nadie quiere ver a sus padres irse. Queremos que los que nos acompañen el resto del camino, pero se tienen que ir. Y yo no pude soñar con mi papá desde mayo como hasta julio del 2016. Y cuando yo sueño con él, vuelvo a soñar con él, recuerdo que nos encontramos en el mismo sitio donde nosotros tomábamos café, porque mi papá tenía una ferretería y nosotros cerrábamos a las 4:40 de la tarde, cerramos, y a las 5:05 o 5:10 estábamos en una panadería, de lunes a sábado, en la misma panadería, tomándonos un cafecito, porque a él le encantaba tomarse un cafecito marrón, como le dicen en Venezuela, chiquito, se tomaba su café para cerrar su día, esa era su forma de cerrar su día. Y yo sueño con él, que me estoy tomando un café y una de las cosas que él me dice es, uno, donde estoy bien, estoy tranquilo. Yo solamente extraño es mi almohada porque me gustaba mi almohada cuando yo dormía y ya me toca irme, hijo.
O sea, me toca irme porque quiero trascender, quiero ir a otra. Mi papá era de las personas que decía, yo quiero que esta sea mi última vida. Me quiero ir ya. O sea, ya cumplí, ya hice lo que iba a hacer, voy a trascender. Y en ese sueño él me lo ratifica. Me dice, me voy a ir, me voy de manera definitiva, me vengo a despedir y quiero que te portes bien, que tengas una vida, que tengas la oportunidad de encontrar a alguien. Mi papá siempre decía que uno tiene que tener a su lado una persona que te represente, que te acompañe realmente, que sea tu compañera. Él siempre se quedó en eso porque precisamente en el momento en que mi papá se va, yo estaba en el proceso de divorcio de mi primer matrimonio por primera vez. Pues yo tuve 2 intentos hasta que en el segundo me separé definitivamente. Y él me decía eso. Y en ese sueño me lo repitió. Me dijo, acuérdate de conseguir a alguien en tu vida que te represente, que te acompañe y que realmente sea tu compañera el resto del camino. Esa era su preocupación. Y obviamente el tiempo, obviamente me puso en el camino a la persona correcta con la que estoy ahorita. Pero ¿a qué voy con esto? De que eso fue tan vivido, tan impactante para mí, porque la realidad fue sumamente impactante, que de manera definitiva eso me llevó a mí a tener la certeza absoluta de que nosotros cuando dejemos este cuerpo, por más arraigado que estemos, todo lo que tenemos alrededor, la vida continúa y hay que, eso sí, una de las cosas que nos enseña la mortalidad es a valorar realmente cada segundo, cada instante, cada situación, cada oportunidad, cada amanecer que tienes, cada comida que pruebes, disfrútala al máximo, aprovechala al máximo, porque todo es trascendental, todo es temporal dentro de lo que es la experimentación de esta vida. Pero ten la tranquilidad de que cuando termine, vamos a continuar siguiendo adelante. Así que nada, no sé si quieres decir algo ya para cerrar, mi querido Armando. No, eso, mi último sueño con mi papá, o sea, soñé muy poquito con él, no sé hace cuántos años, lo soñé, él se levantaba en la mañana para ir a trabajar al banco en un auto que tenía, que era un Rambler Classic, modelo 64. Me acuerdo que lo soñé vestido como él se vestía todas las mañanas para ir a trabajar, o sea, con eh, saco azul y qué sé yo, y me repite en el sueño 3 veces, hijo, ¿ya has aprendido de mí todos los que tenías que aprender? Le dije, sí, papá. Me lo repite 2 veces más. Me dice, entonces ya me puedo ir. Hace marcha atrás, se va y nunca más volví a soñar con él. Y eso, ese es el principio, el punto de inflexión de un largo proceso de perdón y de aceptación hacia él. ¿Entendés? Que hoy está totalmente, ¿viste? Si querés, después fui padre y un montón de cosas. Pero nada, me hacía acordar esto. Eso es todo. Perfecto. Nada, señores, entonces hemos cerrado el programa del día de hoy, agradeciendo a todas las personas que han llegado hasta aquí. Si te gusta este contenido, por favor, dale like al programa, suscríbete si es tu primera vez, déjanos tu comentario si es que has tenido una experiencia con la muerte de un familiar que te ha dado un mensaje, has tenido la oportunidad de tener un sueño, has experimentado, crees que nosotros lo que estamos planteando es una locura, estamos equivocados, no sé, danos tu opinión en los comentarios porque siempre me doy el espacio y el tiempo para responderle a todas y a todos. Así que nada, como siempre digo yo, me despido, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste, mi alma saluda a tu alma, nos vemos en el próximo programa. Namaste.